Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta entrega de este segundo periodo en la parte de sistemas trabajaremos un poco de lógica matemática, un poco de lógica secuencial, analizando una nómina de una empresa básica donde podremos liquidar el sueldo total o el neto a pagar de un empleado. Sin embargo, lo vamos a hacer primero en Excel para recordar cómo se hace, recordar las fórmulas que se trabajan, recordar cómo se liquida cada uno de los aspectos de la nómina, pero luego lo pasaremos al programa Raptor. Raptor es un programa que nos permite generar diagramas de flujo para poder crear programas. En este caso, en este momento vamos a realizar una nómina, vamos a crear un programa para una empresa que nos permite liquidar el sueldo total o el neto a pagar de un empleado. Quiero recordarles que pues para entrar a Excel y comenzar a trabajar, pues lo primero que vamos a hacer es configurar la página, pues para que nos quede por lo menos bien organizado y bien realizado nuestro trabajo. Vamos a dejarlo de forma horizontal y de pronto tamaño oficio. Ok, entonces comenzamos con nuestra nómina. Primero será el código del empleado, luego será el sueldo básico, perdón, el nombre y apellido. Si usted desea, pues puede colocar el cargo. Bueno, en este caso no lo vamos a trabajar, vamos a hacerla más sencilla para poderla pasar a Raptor. Vamos a colocar el sueldo básico, vienen los días laborados del empleado, luego aquí viene el salario, luego aquí viene, digamos que el subsidio de transporte, haría falta la parte de las bonificaciones, no la vamos a trabajar por ahora, por este momento no la vamos a realizar. Vamos a hacer un trabajo pequeño en donde vamos a aprender cómo sistematizar o cómo crear un programa para liquidar una nómina completa de una empresa. Subsidio de transporte, luego viene total de vengado, y hasta aquí tenemos lo que al empleado le van a pagar. Vienen los descuentos como la EPS, como la pensión, como el otros descuentos. Tenemos aquí el total deducido, y aquí tendríamos el neto a pagar. ¿Listo? Digamos que vamos a hacer nuestra nómina pequeña. Sin embargo, al crear el programa, pues recuerden que en el programa va a quedar todo automatizado y solamente colocamos las entradas y el programa automáticamente nos debe liquidar cada uno de estos aspectos. Vamos a colocar aquí código. Digamos que aquí tenemos los nombres, aquí el sueldo básico. Recuerden que los valores se deben colocar sin puntos, sin comas, sin espacios, todo seguido. Los días laborados que vino a trabajar cada empleado. Den cuenta que esos son datos que yo estoy ingresando, son datos que se podrían considerar como unas entradas o la entrada de la información de la nómina. La haremos de forma mensual. Ojo con el salario. El salario es lo que se le paga al trabajador, pero de acuerdo a los días que laboró. Por ejemplo, este señor A, digamos que es el gerente, gana 6.800.000, pero si trabajara los 30 días. Este gana 5 millones, pero si trabajara los 30 días. Este gana 4.500.000 si trabajara los 30 días. Pero como algunos de ellos no trabajaron los 30 días, pues debemos hacer una fórmula para que liquide ese salario, que va de acuerdo a los días que trabajó. Entonces yo coloco acá más, abro paréntesis, el sueldo básico, coloco la celda del sueldo básico, lo divido entre 30 para saber cuánto gana en un solo día y lo multiplico por la celda de los días laborados. Listo, le doy enter
Miren que el señor que trabajó 30 días pues se gana lo mismo que tiene su sueldo básico, pero las demás personas miren que no ganan igual. Miren que ellas ganan menos porque pues vinieron a trabajar algunos días y otros no, y se les descuenta su día. Aquí en inicio recuerden quitarle aquí los decimales para que no quede como si tuvieran centavos. Luego de ello viene el subsidio de transporte. El subsidio de transporte es una condicional porque la ley dice que se le paga subsidio de transporte solamente a las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. El salario mínimo aproximadamente está en 880 mil pesos, pongámosle, digamos que 900 para efectos de este ejemplo. Entonces le vamos a decir que le pague el subsidio de transporte, que son 105 mil pesos, a las personas que ganen menos de 1.800.000 y que no se lo pague a las personas que ganen más de 1.800.000. Digamos que ese señor también gana 1.600.000 para el ejemplo. Entonces miren cómo se trabaja la función. Sí, es una función condicional. Le doy más, si, abro paréntesis, si este sueldo es mayor que 1.800.000, entonces le doy 0. O sea, si el sueldo básico pasa de 1.800.000, si es mayor a 1.800.000, pues no le voy a dar nada de subsidio. Pero si es menor, le voy a dar 105 mil pesos. Y cierro paréntesis. Miren que al jalar la fórmula, solamente los dos últimos deben tener subsidio. Ahí está. ¿Listo? Total de vengado es la suma de todo lo que a él le pagan. La suma del salario más subsidio de transporte. ¿Quién daría también una bonificación si tienen alguna columna de bonificación? Le doy enter y jalo mi fórmula. Ahí está. Luego de eso vienen los descuentos. El empleado debe pagar el 4% para la EPS, entonces le decimos más sueldo básico por el 4%. Recuerde que al colocar el porcentaje, pues queda bien la fórmula. Si no colocan el por ciento, les va a quedar el sueldo básico por 4. Entonces pues va a dar un valor pues que no debe ser. Jalamos nuestra fórmula también para acá porque la pensión es exactamente igual. Perdón, la pensión es exactamente igual que la EPS. Entonces más sueldo básico por el 4% y jalamos. En otros pues será otros descuentos diferentes que se les tengan al empleado. De pronto tiene una cadena, de pronto tiene un préstamo, de pronto está pagando algo que rompió o dañó. Pues digamos que a él le podemos descontar 100 mil pesos. Digamos que él está pagando algún préstamo y se le descuentan 80. Pero pues eso es dependiendo de cada trabajador. En este caso pues lo hacemos ahí de forma aleatoria. Total deducido es la suma de lo que ya le descuentan. Entonces tenemos más la EPS, más la pensión, más otros descuentos. Aquí le falta el fondo de seguridad pensional también, pero por ahora no lo vamos a trabajar. Le doy enter, jalo mi fórmula y el neto a pagar será todo lo que él gana, que es el de vengado, menos todo lo que a él le quitan, que es el deducido. Perfecto. Esta columna, esto es lo que realmente me tiene que dar en mi nómina para pagar. Eso es el resultado que me tiene que aparecer en el programa que yo voy a hacer. Entonces miren, el primer paso para programar, recuerden que es analizar. Usted debe analizar el problema, debe analizar el ejercicio y definir las variables que va a utilizar. Entonces miren, esta sería una variable, el sueldo básico sería una variable porque es el texto que el usuario va a digitar el sueldo de cada empleado. Luego los días laborados será otra variable. Aquí en el salario miren, tengo el sueldo básico que ya lo tengo como variable, los 30 días que no es una variable sino un número fijo, y los días laborados que ya las tengo como variables. Entonces aquí no necesitaríamos ninguna variable. Aquí miren, solamente tengo una sola variable que es el sueldo básico y ya la tenemos definida. Aquí tenemos el salario, esta sería otra variable, el salario. Subsidio de transporte tendríamos otra variable, total de vengado sería otra variable. Cada una de estas pues es una variable, cada
resultado de estos pues es una variable, y este neto a pagar sería otra variable. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 10 variables para definir, para poder crear nuestro programa. Recuerden que yo debo definir las variables, y luego de definir las variables debo crear las entradas, luego las fórmulas y por último crear las salidas. Entonces nos vamos a Raptor, entramos a Raptor y vamos a definir nuestras variables. Dijimos que necesitábamos ¿cuántas? 2, 4, 6, 8, 10 variables. Entonces entramos a Raptor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Definimos las variables. Vamos a comenzar una por una. La primera es nuestro sueldo básico. Entonces le damos doble clic. Recuerden que acá yo le coloco el nombre de la variable, voy a colocarle SB y le coloco 0 para definir que es una variable de tipo numérico. Luego a la segunda voy a colocarle DL, los días laborados, y le coloco 0 para identificar que es una variable de tipo numérico. La siguiente es el salario, ¿cierto? Vamos a poner variable salario y de tipo numérico, y así definimos cada una de las variables que necesitamos, ¿cierto? Para poder crear mi nómina. El subsidio de transporte, allí está, igualada a 0 para que digan el software, para que crea el software que es una variable de tipo numérico. Luego seguimos subsidio de transporte, luego seguimos con el total de vengado, la igualamos a 0 para indicar que es una variable de tipo numérico. Sigue la EPS, la pensión y otros. Entonces tenemos acá EPS igualada a 0, tenemos acá pensión igualada a 0, tenemos acá otros igualada a 0, luego tenemos total deducido y neto a pagar. Entonces ahí completamos, como aquí deducido igualada a 0 y el neto a pagar, que es nuestra variable de salida. Recordemos que no podemos dejar espacios, entonces coloquémosle neto y le igualamos a 0. Ok, perfecto. Entonces miren, de esa manera ya resolvimos el primer punto de la programación, que es analizar y definir variables. Luego de ello pues vamos a colocar las entradas. Miren que las entradas son solamente el sueldo básico, los días laborados y otros. El resto son fórmulas. Entonces yo voy a colocar acá, me pide que por favor salve, ejemplo nómina, listo. Ok, entonces aquí tenemos una salida, miren. Entonces recuerden que aquí en la salida usted coloca un texto y va entre comillas. Entonces vamos a colocar acá, perdón, en las entradas colocamos el texto para poderle pedir al usuario que digite sus datos. Entonces vamos a decirle al usuario acá, por favor digite el sueldo básico. El sueldo básico. Cierro comillas, ¿cierto? Y le voy a decir que lo que escriba acá, pues me lo guarde en la variable SB. Luego voy a hacer otra entrada, que son los días laborados. No me voy a hacer más entradas.
Ahí tenemos otra entrada y le vamos a colocar, por favor, digite los días que el empleado trabajó, y pues obviamente la voy a guardar en la variable de L, que es la variable de nuestros días laborados. Le digo ok, done. Por favor, digite los días que el empleado trabajó. Me faltaron unas comillas, miren. Perfecto, aquí quedan unas comillas. Ok, miren que ahí les dice si tiene algún error, ¿sí ven? Pues luego de ello, entonces voy a hacer las fórmulas. Ahí sí comienzo a hacer las fórmulas de mi trabajo. Entonces acá miren, salario. Entonces yo aquí le coloco que la voy a guardar en la variable salario. Que voy a decir que coja la variable del sueldo básico, la divide entre 30 y eso lo multiplique por la variable de los días laborados. Tenemos también entonces la fórmula del subsidio de transporte, pero esta fórmula es una condicional, ¿cierto? Entonces esa la dejamos ahorita, la vamos a hacer. Bueno, toca hacerla de una vez para poder hallar el total de vengado. Miren, tenemos total de vengado, entonces aquí nuestro subsidio de transporte. Como es una condicional, pues entonces colocamos aquí la condicional. Viene acá. Ya nos pregunta, ¿cuál es la condición? Entonces colocamos si el sueldo básico es mayor a 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces miren, si eso pasa, pues por aquí le voy a poner una salida. Si es mayor, pues entonces le vamos a dar algo, pero si es menor, entonces pues le vamos a dar otra cosa. Entonces si es mayor, vamos a darle 105.000 pesos. Pero si es menor, perdón, si es mayor no se le debe pagar el subsidio de transporte. Entonces si es mayor debe aparecer 0, pero si es menor debe aparecer 105.000 pesos. Allí está. Luego de eso, pues entonces seguimos con nuestras fórmulas, ¿cierto? Seguimos con la fórmula de la EPS, la pensión, de otros. Recuerden que las fórmulas las hacemos directamente acá. Digamos que vamos a hacer la EPS, que nos la guarden la EPS. Pues la EPS será el sueldo básico por el 4%. Y lo mismo la pensión. Perdón, aquí no se pueden colocar signos especiales, entonces debo colocar sueldo básico por 4 dividido en 100. Le quitamos esta de acá. Ok, y así hacemos con cada una de las fórmulas que tenemos acá en nuestra nómina. A lo último, después de que coloquemos todas las fórmulas, pues haremos una salida que nos diga output, una salida que nos diga, entre comillas, el neto a pagar, es de dos puntos, dejo un espacio, cierro comillas, lo concateno con la variable neto. Y listo. Cuando yo corra mi programa y tenga todas las fórmulas, pues él automáticamente me mostrará solamente el neto a pagar. Y quedó hecho mi programa
para poder liquidar la nómina automatizada de una empresa cualquiera. Tienen que tener muy en cuenta, jóvenes, por favor, las fórmulas, que no les va a quedar mal, que les quede como si lo tuvieran en Excel, para que les quede exactamente igual. Espero les haya servido la explicación. Cualquier duda que ustedes deseen, pues nos veremos en clase o me la escriben por el WhatsApp. Recuerden que este es el ejercicio. Deben crear una nómina para una empresa. No olviden que las variables deben ir con sus nombres y apellidos, como lo hemos venido haciendo, y que la idea es que pues el trabajo funcione, que cuando yo le dé clic a correr o a play, pues el trabajo realmente esté funcionando. Espero que les haya servido la explicación. Nos vemos en una próxima sesión. Dios los bendiga, que estén muy bien.